Hola, ¿qué tal? En este video vamos a ver cómo configurar el ABR para escribir en la EPROM usando el lenguaje C. Bueno, haciendo la analogía con el código de ensamblador de write EPROM, nosotros tenemos que censar cuando está listo la EPROM y una vez que se sale de estas tres líneas el cursor, debe de buscar la dirección a la cual quiero accesar, seguido de la dirección a la cual quiero incrustar el dato. Mandamos en 1 el bit EMW del master para la escritura de la EPROM y luego damos de alta el EW para ejecutar la escritura. Y según el manual necesitamos esperar 4 ciclos de reloj y cuando tenemos el red. Para el código de leer EPROM, nuevamente tenemos que censar cuando está listo el EPROM para poder escribir o leer, cuyas primeras dos líneas de código exactamente igual a las líneas de código de la subrutina de write. Luego vamos a apuntar en la dirección a la cual nosotros queremos leer, que bueno, en este caso tengo EERL, el bajo, también tenemos el H para este ejemplo, que no lo puse en este momento. Ponemos el 1, el bit correspondiente para la lectura, y el dato lo estamos extrayendo a través del registro EDR AR30 con el IN, y nuevamente según el manual, necesitamos 4 ciclos de reloj para que el dato pueda ser leído correctamente. Bueno, hay varias formas de poder escribir en la EPROM. Entonces, la primera de ellas, si nosotros vamos a la sección de EPROM del manual 2313 o del 328P, vamos a tener exactamente el mismo código ejemplo. Entonces, en el código ejemplo ensamblador, tenemos aquí las líneas del código, son ligeramente diferentes a mi código, pero en la parte de abajo tenemos el ejemplo para la escritura del EPROM del lenguaje C. Nos vamos a copiar este código de aquí. Yo ya tengo abierto la versión 7. Ahora en la parte de abajo tenemos el ejemplo del código ensamblador, nuevamente ahora para leer la EPROM, que es ligeramente diferente al mío. Y en la parte de abajo tenemos el ejemplo para leer de la EPROM en lenguaje C. Entonces vamos también a copiar esta sección de código. Ahí están los dos. Bueno, si nos vamos al manual del 2313, que también lo tengo abierto, el ejemplo del código ensamblador es exactamente el mismo que el caso anterior del 328P. Y el ejemplo del código en C para escribir en la EPROM también es igual al ejemplo anterior del 328P para C. En la parte de abajo tenemos el ejemplo del código en ensamblador para leer de la EPROM, que es exactamente igual al código para el 328P. Y en la parte de abajo nuevamente tenemos el ejemplo para el lenguaje C para la lectura de la EPROM, que es igual al código que acabamos de pegar del 328P. Bueno, y aquí vamos a notar lo siguiente. Aquí está declarada la función de writeEPROM como void y dentro del paréntesis están declaradas las dos variables que vamos a trabajar en este pequeño código. Uno llamado uiAddress, que corresponde a la dirección, y como la dirección en este caso el 328P es de 16 bits, entonces está declarado como int para 16 bits. Como el dato que vamos a impostar es un dato longitud de 8 bits, por eso se maneja declarado como un signetchar. En el caso de lectura de EPROM, también está declarado entre paréntesis la dirección uiAddress con int 16 bits. Y aquí tenemos algo importante. La lectura de la EPROM se hace a través del registro EDR, ya sea para escribir o para leer. Y tenemos aquí la sintaxis llamado return. Bueno, el return, que el lenguaje ensamblador se trabaja con el ret, son diferentes. El ret usado en el ensamblador es para un retorno de subrutina que hemos invocado con la función o la instrucción de recall. Pero el return que se trabaja en lenguaje C no es para regresar, en este caso de la función, sino es lo mismo que decir regresa un valor. En este caso, la subrutina de lectura, al final está escrito return EDR, es decir, arrójame el valor del registro EDR. Si nosotros simulamos con el return EDR,
Y si lo simulamos sin el return EDR, vamos a ver cuál es la diferencia. En algunas funciones, el return, por ejemplo, se puede trabajar con el valor 0. Dependiendo de la naturaleza y el contenido de la función, se puede o no trabajar el return y manejamos un valor o un registro dependiendo de qué es lo que quiero que me arroje. Bueno, entonces regresamos a la escritura del write-EPROM en ensamblador. Ahora vamos a hacer el análisis comparativo. Como el cursor va a estar aquí dando vueltas en esas 3 líneas o 2 líneas de código hasta que esté listo, es decir, que no esté detectando que se está escribiendo en la EPROM para que no se corrompa el dato. Como es aquí un puleo, entonces en C valdría el equivalente del while. Por tal razón, por eso en C aparece el while. Y como estamos censando el bit que corresponde al EW, entonces en la sintaxis de C significa lo siguiente: cuando EW sea 1 y con el ampersand estamos diciendo que solamente vamos a leer contenido de EW. La siguiente línea, para declarar o cargar el valor de la dirección a la cual nosotros queremos leer, pues simplemente cargamos EAR con lo que le escribamos en UIAddress. En el siguiente tenemos OutEDR, vamos a cargar el dato a impostar en la EPROM, por consiguiente el dato de 8 bits que carguemos en UseData va a ir a EDR. Después vamos a poner en 1 el bit EEMW, que es el máster de la escritura en el registro ESR, por lo cual voy a cargar en el ESR el bit que va a estar en 1 de EMW, pero aquí usamos lo siguiente. Como yo quiero solamente manipular este solo bit dentro del registro, respetando el valor de los otros bits del registro de control de la EPROM, entonces utilizo esta sintaxis. Esta sintaxis significa que este operador, que es el pipe, en realidad es un operador que significa el OR. En la siguiente línea de código vamos a poner nuevamente en 1 el EEWE del registro de control, por lo cual el ESR, registro de control, vamos a poner en 1 el EWE, nuevamente con el mismo operador, que es el OR, para que solamente se manipule este bit dentro del registro de control. En la subrutina para leer la EPROM, el lenguaje ensamblador, nuevamente estas líneas de código que van a estar puleando hasta que esté listo el EPROM, va a ser el equivalente al while, por consiguiente tenemos el while, cuya condición va a ser que EWE, que está en 1, como solamente quiero leer este bit cuando está en 1, por eso usamos el ampersand. Entonces, en esta condición, mientras esté valiendo 1, entonces se va a mantener en el while. Al momento que pasa a ser 0, es decir, ya está listo, es decir, nadie está escribiendo en la EPROM, entonces el cursor sale de aquí. En la siguiente línea de código ensamblador nosotros tenemos la dirección a la cual queremos leer, entonces en EAR vamos a decirle a través de UIAddress en qué dirección quiero leer. En las siguientes líneas de código de ensamblador activamos el bit correspondiente a la lectura. Por consiguiente, el registro de control en C, nuevamente cargamos en 1 el ERE, que es el bit de lectura, y a través del mismo operador OR, nosotros solamente vamos a manipular este bit dentro del registro de control para no alterar las condiciones de los otros bits de registro. Y la extracción que corresponde a in R30 EDR, en este caso R30, lo hacemos con el return. Entonces, en este caso, el return va a ser el equivalente al in R30, EEDR. Bueno, y nótese que tanto en la subrutina de write EPROM como la de lectura de EPROM, que en el ensamblador al final tenemos los 4 ciclos de reloj que nos marca el manual para asegurar, en este caso de la escritura, que dentro de esos 4 ciclos de reloj se imposte correctamente el dato sin corrupción. Igualmente aquí, estos 4 ciclos de reloj al final de la subrutina en el ensamblador para leer nos van a ayudar a que el dato sea leído fidedignamente. En el lenguaje C no es necesario, entonces no va a ir los 4 ciclos de NOP. Bueno, entonces dicho esto, ya que tenemos las dos funciones declaradas en la parte de abajo del main, entonces
Como aquí en la función de writeEPROM tengo el UIAddress declarado exactamente igual que en la función de lectura de la EPROM, está duplicado. Entonces, bueno, podemos quitar esta de aquí. Vamos a dejarlo así. Vamos a ir avanzando poco a poco. Bueno, entonces, si yo quisiera, por ejemplo, escribir en la EPROM, entonces aquí en el main, le voy a decir UIAddress, quiero leer en la dirección 0, UseData, quiero impostar, vamos a darle el dato S minúscula, ASCII, y vamos a invocar la función de escritura de la EPROM. Punto y coma. Vamos a ensamblar, compilar. Aquí aparecen esos errores. Me está diciendo que el UIAddress y el UseData no están declarados. Los estoy aquí usando, pero no están declarados. Y nuevamente, como vimos en un video pasado, eso se refiere a que yo estoy escribiendo el valor de estas dos variables, pero antes que esto no estoy declarando de qué tipo es. Entonces, como tengo aquí las funciones donde se están usando en la parte de abajo, no las está viendo antes de yo trabajarlas. Entonces, primera opción, pues sería quitar estas declaraciones en la parte de la función de writeEPROM y declaras primeramente antes de usarlas. Ahora los errores se han convertido en warnings. Aquí ya tenemos estos dos warnings. Bueno, si los ignoramos, aquí estoy haciendo algunos ejercicios con otra forma de sintaxis que en un momento vamos a explicar. Entonces, bueno, vamos a irnos a la parte de la EPROM. Aquí está completamente virgen en FF. Entonces vamos a darle F10. Voy a poner aquí el UIAddress. Ok, F10. F10. Y como no tenemos nada en el while, se perdió el cursor, vamos a pausar. Aquí está el equivalente a la S minúscula 73. Bueno, voy a parar la simulación. Entonces, para evitar que desaparezca el cursor en el while, podemos trabajar con un up para que se mantenga el cursor ahí. Nuevamente ensamblo, compilo. Ahorita vamos a ignorar los warnings y vamos a repetir la operación. Entonces F10, F10, F10. Aquí está la S. Funciona perfectamente. Bueno, vamos a poner un segundo dato. Entonces ahora quiero impostar en la dirección 1, por decir, la mayúscula. Nuevamente ensamblo, compilo. Vamos a ignorar los warnings por el momento. F10, F10, F10. Aquí está la S minúscula, dirección 0. F10, F10, F10. Aquí está el ASCII A mayúscula. Dato 41. Entonces, bueno, está funcionando bien. Vamos a parar la simulación. Entonces, para evitar estos warnings, recordemos que en el video pasado nosotros cambiamos la locación de las funciones. Entonces, en lugar de ponerlas aquí abajo, las pondríamos aquí arriba. A lo cual, nuevamente, como se comentó en ese video, si yo pongo las funciones en esta parte de aquí, va a funcionar perfectamente, me va a quitar los warnings, pero ya me está ocupando espacio para yo poder visualizar mucho mejor la función de main. Entonces, ahorita la vamos a dejar aquí arriba, vamos a ver qué pasa con los warnings. Y cuando ya esté terminado el código, bueno, esto los podemos quitar y lo podemos sustituir por un archivo de texto de Notepad.
y meterlo aquí abajo del include de la librería principal para que ya no estén en la zona activa. Entonces, como ya vemos, ya quitó los warnings. Si yo simulo, va a trabajar exactamente igual. Nuevamente, vamos a observar la dirección 0 y la dirección 1. Aquí está 73 y aquí está el 41. Ok, voy a parar la simulación. Como ya declaramos las funciones en la parte de arriba, bueno, yo puedo regresar estas declaraciones en la parte correspondiente donde estaba inicialmente la función. Voy a comentar estas dos líneas de arriba, que ya no las vamos a necesitar. Vamos a ver cómo opera. F10. Aquí nuevamente tenemos los errores. Me está diciendo que tanto UI address como la parte de UI data están sin declarar. ¿Y esto por qué es? Porque recordemos que cuando estamos trabajando en C, después de la zona de encabezado, el cursor directamente se va a ir al main. Entonces no está pasando por estas dos funciones que acabamos de impostar. El main funciona como el clásico 0 del ensamblador. Entonces, para evitar estos errores, vamos a regresar a la declaración que tenemos inicial de las dos variables de dirección y de datos al principio del programa. Lo vamos a dejar así. Bueno, ahora ya impostamos los dos datos. Ahora vamos a usar la subrutina correspondiente a la lectura de la EPROM. Por lo tanto, punto y coma. Para la lectura de la EPROM, entonces nosotros vamos a leer, por ejemplo, el primer dato, la dirección 0, y luego vamos a leer el siguiente dato de la dirección 1. Bueno, obviamente yo ya he usado estas funciones y antes de declarar la función de read, como estamos usando un return, yo necesitaría una variable para tomar el valor de EDR, el cual en este momento no lo estoy usando. Bueno, si yo ensamble y compilo, me está diciendo que no tengo ni errores ni warnings. Bueno, vamos a ver qué sucede si la declaración previa de una variable que me tome la lectura del registro de datos de la EPROM. Pues nuevamente vamos a cargar los dos datos en la dirección 01, ya están aquí impostados. Ahora quiero leer el contenido de la primera dirección, que es la S minúscula, datos 73, F10, y aquí me dio este valor. Ahora quiero la dirección 1, que es el 41 para la S minúscula, perdón, para la A mayúscula. Bueno, aquí aparece 65, entonces le voy a dar que lo veamos en hexadecimal. Efectivamente tengo el 41. Vamos a repetir ahora con la nomenclatura hexadecimal. Va de nuevo. Ahí está el 73, está perfecto. Y aquí va el 41 sin problema, está funcionando. Bueno. Entonces, aunque el dato está en el registro EDR, vamos a declarar una variable que tome esa lectura. Entonces, como esta lectura es una palabra de 8 bits, entonces me conviene el unsigned char de 8 bits. En la forma contraída es uint8 y vamos a poner, por ejemplo, leyendo o dato, vamos a ponerle dato EPROM, punto y coma. Entonces aquí dato EPROM va a contener el valor que me arroje la función de lectura que está aquí abajo. Y nuevamente dato EPROM va a tomar la lectura de la siguiente función de lectura de EPROM. Todo bien, vamos a simular. Aquí voy a copiar la variable en cuestión.
Ahí está. Entonces va F10, F10, F10. Datos impostados. Ahí está el dato en la EPROM, que es igual al EDR. Y en la siguiente lectura, el dato igual al DDR. Ahí está. Bueno, ahora vamos a parar la simulación y vamos a suprimir esta línea de return. Aquí me está apareciendo un warning diciéndome que como este return me va a arrojar el contenido del EDR, me está diciendo aquí que esta función no me va a arrojar algo vacío. Es un non-void, es una función non-void, es decir, es una función que sí me va a arrojar algo. Entonces, cuando yo tenga este warning de non-void, significa que me conviene usar entonces el return. Bueno, pero si yo lo simulo, vamos de nuevo, impostamos el dato primero, el dato segundo, leemos, y aquí lo que veo es que DDR sí tiene el dato, pero la variable dato de EPROM ya no tiene nada. En la segunda lectura tenemos el segundo dato, pero dato de EPROM no tengo lectura, es decir, no me arrojó el dato, no lo sacó de la función. Eso significa el return. Por lo tanto, en este caso sí nos conviene usar return. Bueno, este ya está funcionando perfectamente. Vamos a dejarlo así. Ahora, otra forma de poder escribir en la EPROM es usando la librería abreprom.h, de lo cual, bueno, pues vamos a declararla aquí en este programa. Entonces vamos a poner, ahora quiero trabajar con la librería que se encuentra en ABR. Y es la eprom.h. Aquí mientras estoy escribiendo debió haber aparecido la ayuda, pero no apareció. Bueno, vamos a ensamblar. Ok. Entonces, ¿qué hace esta librería? Aquí en la columna de la izquierda tengo dependencies. Si maximizamos, vamos a encontrar la librería eprom.h. Ok, una vez que la abra, vamos a ver aquí lo siguiente. Aquí lo que veo es que en esta librería tenemos declaradas las funciones que podemos también usar, de las cuales hay varias formas de poderlo trabajar. Una de ellas es la que voy a mostrar, otra de ellas es usando algo llamado atributo, attribute, que por el momento no lo vamos a ocupar. Tenemos funciones, por ejemplo, de la EPROM cuando está lista. Aquí diferentes versiones de EPROM cuando está lista. Tenemos aquí, por ejemplo, la función cuando está ocupada la EPROM. Y la atención quiero que la enfoquemos en lo siguiente. Aquí hay varias funciones declaradas en esta librería. Una de ellas es EPROM readByte, la cual va a funcionar para leer palabras de 8 bits. Entonces está declarada como Wint8, apuntando al valor de la dirección que yo le coloque. Tenemos otra llamada EPROM readWord, que esta está declarada a 16 bits, porque esta va a ser usada para extraer 16 bits en la lectura. O si yo necesito trabajar con palabras de 32 bits, usamos este EPROM readDWord, que está declarado con Win32. Si quiero hacer una lectura de la EPROM de un contenido flotante, pues utilizo esta EPROM readFloat. Si yo quisiera trabajar, por ejemplo, con arrays, entonces ahora podemos usar la función EPROM readBlock, es decir, por bloques, de lo cual está declarado de esta forma. Bueno, abajo ya viene la función, por ejemplo, para escribir en 8 bits, que se llama EPROM WriteByte, el cual está declarado como Wint8, 8 bits. Si yo quisiera hacer una escritura de palabras de 16 bits, entonces utilizo EPROM WriteWord. Si yo quisiera hacer de 32 bits, utilizaría EPROM WriteDWord. Si quisiera escribir en la EPROM una cantidad flotante, utilizaría EPROM WriteFloat. Y si quisiera escribir en la EPROM, por ejemplo, un array, entonces utilizaríamos EPROM WriteBlock. Y hay otra forma de escribir todavía en la EPROM, utilizando estas funciones llamada updateByte, updateWord, updateDword, updateFloat y la updateBlock. Bueno, de las cuales, si notamos, nosotros tenemos, por ejemplo, en algunas funciones, en la declaración tenemos la palabra const, de constante.
Bueno, entonces, resumiendo lo que acabamos de ver en la librería de EPROM, estuve buscando mucha información de cómo trabajarlas y bueno, encontré en este foro de ABRFreaks, aquí está la liga, algunas explicaciones que me ayudaron, así como en otros foros, de lo cual, bueno, aquí estoy resumiendo 4 formas de escribir en la EPROM. Ahorita nos vamos a enfocar en esta primera, que es para escribir y leer cantidades de 8 bits. Esta de aquí, que es para hacer lectura y escritura de cantidades de 16 bits. Esta por el momento, el dword y el block y el float, no lo vamos a ocupar. Entonces, esta es la sintaxis para poder trabajar las funciones o invocarlas. Bueno, nuevamente lo de constante. Es otro de los subtemas que necesitamos para seguir con este video. La palabra call nos está diciendo, le dice el compilador, que una variable o un pointer no va a ser modificado. Eso es importante, no va a ser modificado. Recordemos que en el ensamblador nosotros cuando declaramos, por ejemplo, una variable constante con define, nosotros podemos redefinir varias veces durante el programa esa variable constante. Por ejemplo, cuando nosotros estamos trabajando con los apuntadores X, Y y Z, que cada uno ya sabemos que está vinculado con un registro de propósito general, Z, R30, R31, etc. Entonces cuando yo utilizo a R30 y lo vuelvo a definir con el define, me va a aparecer un warning diciéndome que este R30 y R31 ya están ocupados por el compilador para el apuntador Z, pero no significa que no lo pueda volver a definir. Si yo, por ejemplo, defino que es lo mismo que apodar a un registro de propósito general con un nombre, por decir algo, entrada de datos, yo necesito un define, usar otra directiva para desdefinir o quitar la definición de R17 y nuevamente yo podría volver a definir a R17 con algún otro apodo. Entonces, define, que también es usado en C, lo vamos a explicar. Algo parecido al define es el const. Sin embargo, el const yo no lo puedo modificar. Si yo en el compilador en C declaro alguna variable con const, por decir hola, y luego le doy por ejemplo el valor de 10 y luego vuelvo a definir o a declarar la misma variable con otro valor, me va a aparecer ahí un warning o un error. Entonces yo no puedo cambiar la variable constante definida con const. Continuamos. Sin embargo, continúa siendo una variable y dependiendo de cómo se utilice dentro del código, puede o no puede consumir memoria de RAM. En algunos foros encontré que comentaban de que una variable constante declarada con const no afectaba la RAM, en otros encontré que sí. Esto solamente se comprueba haciendo en la simulación. Cuando se deja de usar, el compilador usado por el IDE, por el programa, que es el ABRGCC, es lo suficientemente inteligente para saber que una variable con el modificador const no puede ser cambiado dentro del programa activo y va a tratar de dejarlo fuera de la RAM. Bueno, aquí puse algunos ejemplos de cómo declarar el const. Por ejemplo, int apóstrofe de apuntador const y, que significa y es una constante o un apuntador de constante para una variable. El de abajo, int const asterisco y, que significa y es un apuntador para o que apunta a una variable del tipo constante. Si nosotros encontramos, por ejemplo, int asterisco, ya sabemos que es un apuntador de tipo entero. Nosotros escribiéramos int const asterisco, estaremos diciendo que es un apuntador que apunta a una constante entera. Si nosotros escribiéramos int asterisco const, estamos diciendo que la constante apunta a un entero. Si escribiéramos int const asterisco const, estamos diciendo que es un apuntador constante, que apunta a un entero constante. O podemos encontrar, por ejemplo, la siguiente sintaxis. Por ejemplo, const int asterisco o int const asterisco son declaraciones con sintaxis diferente, pero implican lo mismo. Si encontramos, por ejemplo, const int asterisco const int const asterisco const, son dos formas de escribir algo que es igual. Es decir, esta sintaxis y esta sintaxis son exactamente iguales, hacen lo mismo. Entonces aquí hay ejemplos de cómo trabajar el const. En este caso,
Bueno, se comenta porque nuevamente en las declaraciones para estas funciones de la librería de EPROM encontramos declarado aparte de Wint8 con la declaración de count, es decir, que estas son constantes que no van a cambiar en el programa y segundo, teóricamente están fuera de la RAM, es decir, que estas cuando las use no van a aplicar o no va a usar la RAM para poderlas trabajar. Entonces, bueno, vamos a regresar al main, vamos a ignorar lo que acabamos de escribir aquí en el main, vamos a dejar por el momento estas funciones aquí, no nos va a perjudicar y vamos a hacer lo siguiente. Entonces, vamos a escribir 8 bits en una dirección, de lo cual, bueno, aquí ya tengo, digamos, la explicación más abstracta de lo que se va a usar. Vamos a invocar la función EPROM_WRITEByte y entre paréntesis ponemos dirección dato, de la cual vamos a ver lo siguiente. Entonces, bueno, primero vamos a escribir, entonces voy a buscar la función como tal y paréntesis, punto y coma. Bueno, aquí hay dos formas de poderlo trabajar. Entonces, según lo que tengo aquí en este ejemplo o en esta sintaxis ejemplo, primero voy a poner la dirección del dato. Entonces, quiero impostar en la dirección 0 el dato, vamos a decir el ASCII D minúscula. Entonces, voy a salvar, vamos a ensamblar, compilar. Aquí me está apareciendo 0 errores y 0 warnings. Bueno, en este momento, otra de las cuestiones del compilador en C, en la versión 4.7, es que a veces yo estoy manipulando lo mismo y a veces me aparece algún warning, o a veces algún error, a veces desaparece. Es uno de los pequeños detalles que hace el compilador en C. Entonces, mucho ojo con eso. Entonces, nuevamente aquí la memoria EPROM, vamos a ver qué sucede en la dirección 0, le voy a dar F10. Aquí ya está impostado el dato delta minúscula. Bueno, voy a copiar, nuevamente está de aquí, ahora vamos a impostar, digamos, en la dirección 3, el dato, vamos a poner X mayúscula. Salvo, vamos a ensamblar, compilar. Lo que decía, si se dan cuenta ahora cuando vuelvo a ensamblar ya me aparece este warning. Me está diciendo que aquí tengo un problema de argumento, tengo un problema de casting. Entonces, bueno, ¿por qué lo hizo en esta segunda y en la primera no? Nuevamente es algo que hace el compilador en C. Entonces, cuando le doy a este warning azul, me está diciendo que está esperando la declaración del Wint8. Por consiguiente, bueno, como lo vimos en este momento, yo puedo haber trabajado de esta forma si yo ignoro estos warnings. Nuevamente F10, vamos al primer dato, es de minúscula, ahí está. F10, segundo dato, X mayúscula. En la dirección 3, ahí está la dirección 3, la X mayúscula. Bueno, voy a parar la simulación. Lo voy a ensamblar, si se dan cuenta ya desaparecieron los warnings otra vez. Es una de las cuestiones que hace el compilador en C. No me gusta, pero bueno, así trabaja. Entonces, para evitar eso, entonces aquí me está diciendo que debo declarar nuevamente como Wint8 para evitar el problema del casting. Entonces, si esta es la función que tengo aquí declarada, voy a copiar esta parte de aquí y lo vamos a poner aquí. Igual en la parte de abajo. Vuelvo a saber a compilar. Ahora me está diciendo que tengo pocos argumentos en la función. Entonces, ahora voy a tomar este valor para la parte del dato y lo mismo voy a hacer con esta parte de aquí. Este está pegado acá, este está pegado acá, ensamblo, compilo. Nuevamente me está diciendo los mismos errores, cuando ya cumplimos con lo que me está pidiendo la misma función. Bueno, entonces, una forma de eliminar estos errores, vamos a poner entre paréntesis el casting
Entonces esto iría entre paréntesis, esto iría entre paréntesis, esto iría entre paréntesis, y esto iría entre paréntesis. Vamos a volver a ensamblar, compilar, y ya me quitó los errores. Y vuelvo a simular. Nuevamente, aquí ya tengo el 64, el 58 de minúscula y X mayúscula. Bueno, ahora vamos a leer estos dos datos. Voy a cambiar aquí la dirección, nuevamente la dirección 1. Ok, ahora vamos a aplicar para la función de escritura. Entonces vamos a invocar la función de escritura que está aquí arribita, que es la de EPROM read byte. Entonces invoco la función de EPROM read byte, a lo cual entre paréntesis, bueno, solamente voy a ocupar la dirección que quiero leer. Entonces aquí quiero leer la dirección 0. Vamos a ir avanzando poco a poco. Aquí me está diciendo un warning, la declaración no tiene efecto. Ok, entonces, nuevamente para el caso de la escritura que hicimos para la función de EPROM, de la ayuda de código de C para el manual, aquí vamos a usar la misma declaración que es DatoEPROM. Y aquí se vale porque estamos haciendo una extracción de una función que va a trabajar a 8 bits, es decir, lo que voy a leer son 8 bits. Ok, ya me desapareció el warning. Ok, vamos a ver cómo opera aquí esa sintaxis. Entonces nuevamente F10, F10, aquí los dos datos incrustados. Vamos aquí a poner la atención en dato EPROM. F10 sacó el 64, que es la primera lectura. Bueno, voy a parar la simulación. Ahora voy a hacer una segunda lectura. Ahora vamos a hacer la lectura de la dirección 1. Ensamblo, compilo. Sin errores. Vuelvo a correr. F10, F10, dos datos impostados. Primer dato, segundo dato. Voy a parar la simulación. Bueno, nuevamente voy a regresar a la función de la librería de EPROM, donde tenemos readByte, y aquí tenemos esta declaración de constante con wint8. Nuevamente la vamos a copiar. Entonces vamos a volver a poner aquí. Vamos a volver a poner aquí. Vamos a volver a ensamblar, compilar. Otra vez tengo problemas con errores en estas declaraciones. Vamos a ayudarnos de el paréntesis. Ensamblo, compilo. Nuevamente me quitó el error. Voy a correr. F10, F10. Va F10 para la primera lectura que espera el 64. Ahí está el 64 en el EDR y dato EPROM. Nuevamente F10. Vamos a cambiar ahora que lea la dirección 1. Nuevamente ensamblo y corro. Va de nuevo F10, F10, los primeros dos datos. F10, 64. Ahora esperamos el 58. Ahí está el 58. Ok, ya está funcionando. Bueno, ahora vamos a pasar al siguiente, que es de 16 bits. Entonces, vamos a buscar para escribir en 16 bits, que es el EPROM write word. Nuevamente en el main. Ahora sabemos que el de word va a ser usado para 16 bits. Entonces, nuevamente, dirección, dato. Entonces, ahora quiero en la dirección, por ejemplo, en la 3, quiero el dato, como es ahora 16 bits. Entonces, vamos a ponerlo en hexadecimal. A lo mejor ponemos puros secos. Y vamos a ensamblar, compilar. Repito, vamos por partes.
Aquí nuevamente me está diciendo que tengo dos warnings con el cast. Entonces nuevamente vamos a ver cómo está declarada la función de word. Otra vez vamos a copiar el cast. Entonces para la dirección ponemos el cast y vamos a ayudarnos con el paréntesis. Y volvemos a ensamblar, compilar. Ok, me dice que no hay ningún error. Vamos a correr. Nuevamente dirección 01, 6458. Las lecturas correspondientes y ahora vamos a ver en la dirección 3, 0, 1, 2 y 3. A partir de aquí y estas dos de acá, tenemos que ver postados el doble eco. Aquí está ya. Ahí está funcionando. Bueno, ahora vamos a invocar la subrutina para leer, pero ahora 16 bits, entonces por lo cual vamos a trabajar con la subrutina de EPROM read word. Entonces EPROM read word, de lo cual voy a escribir la dirección de la cual quiero leer, que en este caso quiero la dirección 3. Nuevamente vamos por partes, ensamblo, compilo. Aquí nuevamente estoy teniendo warnings de casting, entonces voy a regresar a la función de read word, a la cual me está diciendo que debo declarar con const de wint16. Voy a copiar esta declaración y voy a usar los paréntesis para encerrar esta declaración. Ensamblo, compilo. Aquí tengo un nuevo warning, que la declaración no tiene efecto. Entonces vamos a regresar a la librería. Aquí solamente me está diciendo que utilice esta parte de aquí. Entonces, nuevamente como en la parte de arriba, si yo quiero extraer el valor de lectura de la EPROM, podemos trabajar con el DDR, a lo cual, bueno, si yo lo trabajo de esta forma, F10, 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 así todo va bien, F10, ok. Ahora, lo que vimos es que el EDR solamente tomó la lectura de un solo byte, pero el dato no lo reflejó en el dato EPROM. Entonces, voy a parar la simulación. El EDR, el registro de datos de la EPROM, es de 8 bits, por lo cual nosotros tenemos que ahora declarar una variable que tome la lectura del EDR, pero ahora me va a arrojar esta lectura del read word en 16 bits, por lo cual, entonces, ahora vamos a declarar. Voy a copiar este de aquí, lo voy a poner aquí abajo. Ok, entonces ahora vamos a declarar una variable que diga EPROM de 16 bits y la declaración para 16 bits de esta variable tiene que ser wint 16. Entonces ahora vamos a usar esta variable para tomar o extraer el dato de esta función, que ahora va a extraer un dato de 16 bits. Voy a ensamblar, compilar. 0 warnings y corremos. Nuevamente F10, F10, va de nuevo. Escribimos el doble dato, doble eco. Y ahora aquí vamos a copiar. Ahí está. F10. Y aquí está el dato esperado, que es eco, 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 eco. Para 16 bits. Bueno, de la misma forma podríamos usar dentro de la librería de EPROM el que corresponde a para la simulación. Por ejemplo, a este de read the word para 32 bits. Bueno, ya que está así completito, vamos a trabajar con todo el código para mezclar las dos formas de trabajar con la EPROM. Entonces, usando la librería de EPROM, aquí están las funciones que están definidas, está funcionando perfectamente. Ahora, con los archivos de ayuda de los manuales, voy a ahora ver que este dato 64 dirección 0 va a hacer pasar S minúscula, ahí está, y ahora
la dirección 1, este dato 58 va a pasar a ser la A mayúscula, que antes era la X mayúscula. Ahí está. Voy a leer el primer dato, que espero el 73. Ahí está. Y el segundo dato, que espero el 41. Ahí, ya funciona. Bueno, esto es todo por parte del video de la escritura y lectura de la EPROM. Repito, vimos dos técnicas. Una es trabajando con las rutinas de ayuda del lenguaje C de los manuales. Y la segunda forma es utilizando la librería de EPROM. Existen otras formas de poder trabajar la EPROM que seguramente lo veremos en otro video. Bueno, los veo en un momento.